una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes por compartir una reflexión más de la palabra del Señor. He estado compartiendo en estos últimos videos algunos mensajes relativos a la importancia que tiene la formación valórica espiritual de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Debemos cuidar esta generación que está en formación. Como dice el texto título que tenemos aquí arriba, existió una generación en el Antiguo Testamento que se levantó sin el conocimiento de Dios, habiendo tenido padres creyentes que conocieron al Dios de Israel, conocieron las promesas, la palabra, con todo, aún se levantaron esos hijos sin la fe de sus padres. ¿Cómo fue posible que esos hijos crecieran sin el conocimiento y sin la fe que tenían sus padres? ¿Cómo se perdió la fe que deberían haber heredado de sus mayores, de sus padres? Entonces, ese episodio de la historia tiene que enseñarnos, porque es muy aplicable para el tiempo que vivimos. Frente a todas estas corrientes de pensamientos y estas ideologías que están emergiendo para confundir la mentalidad, los pensamientos de los valores cristianos, espirituales, es cuando más tenemos que estar atentos, como padres, como madres, velando por los hijos, sus hijos, que están siendo enseñados con la palabra del Señor, con el temor de Dios. Hay que cuidarlos en este tiempo, cuidar su corazón, su fe, sus pensamientos, y no solamente orar por ellos, sino cuando hay oportunidad, dar un consejo, con sabiduría, porque hoy día es un poco difícil tratar sobre todo con los adolescentes. Pero quiero que veamos ahora este trasfondo que tenemos. ¿Cómo fue posible que una generación de hijos se levantara sin conocer al Dios de sus padres? Así que quiero que vayamos a Jueces, ahí está el texto, porque aquí tenemos la base para entender cuáles fueron las causas, por qué se levantaron esos hijos sin el conocimiento del Dios que sus padres habían servido. Y dice el texto, en el capítulo 2, versículo 7, y el pueblo había servido fiel al Señor todo el tiempo de Josué, y el tiempo en que los ancianos habían sido fieles al Señor. Pero luego dice el versículo 10, pero se levantó después una nueva generación que no conoció al Dios de Israel y tampoco las obras que había hecho por ellos. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo fue posible que se levantara una generación de hijos que no conociera al Dios de sus padres y aún más que no conociera las señales ni recordara las cosas que el Señor había hecho por su pueblo? Entonces hay una gran responsabilidad, hubo una responsabilidad en esos padres, quienes no transmitieron su fe, no dieron el consejo oportuno en la niñez. Hemos entendido que la etapa de la niñez es donde está la fortaleza, donde ellos pueden absorber toda la enseñanza y pueden guardar el temor en su corazón para que ellos sean fieles en el servicio y el compromiso con el Señor. Esta generación fue descuidada por sus padres y ahí está la causa. Entonces no podemos repetir esta historia hoy día. Como nunca antes tenemos que cuidar la fe de nuestros hijos, porque estamos en tiempos difíciles y en tiempos muy peligrosos. ¿Por qué causa ellos? Entonces se alejaron esos hijos de la gracia de Dios. La responsabilidad pasó por los padres. Quiero que leamos el texto que está allí en Deuteronomio. Aquí está una de las causas. Moisés había advertido claramente al pueblo escogido, y le había dado esta instrucción. Capítulo 7, versículo 3. No harás alianzas con las naciones paganas donde vas, y no te emparentarás con ellas, no les darás tu hijo ni tu hija a ellos, porque ellos van a desviar el corazón de tus hijos. Ese había sido el consejo de Moisés, que esos padres se preocuparan que su hija no tomara a un joven de una nación pagana o mundana, como diríamos hoy, o que un hijo de ellos no buscara una mujer, una niña que estuviera en el lado de los cananeos, donde no había temor ni palabra del Señor. No hagas alianzas, no emparentescas con ellos. Entonces, ese consejo que dio Moisés no fue aplicado por los padres, y entonces vino toda esta desorientación y el abandono de la fe, porque se mezclaron, hubo un sincretismo, se unieron con pueblos paganos
y se perdió el temor, se perdió la fe y se perdió toda la palabra del Señor que estaba en el corazón de ese pueblo. Descuidaron esa generación. Entonces esto lo podemos aplicar y lo podemos traer al presente. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos da un consejo muy práctico, muy pertinente. En el libro de Corintios, capítulo 2, el capítulo 6, versículo 14 de 2 de Corintios dice: no os unáis en yugo desigual. Es el mismo consejo de antaño. Y este es un consejo también para hoy. No unirse en yugo desigual significa o implica que deberíamos velar para que los hijos, sus hijos, traten de no emparentarse y mezclarse, o no tomen una persona que no tenga el temor de Dios en su corazón, porque seguramente va a traer mucho conflicto en su relación, en su matrimonio, en el futuro. Entonces el consejo de la palabra siempre es para evitar que al futuro hayan desacuerdo, desavenencias, separación y todos los dramas. Bueno, alguno dirá, pasa lo mismo con los que conocen la palabra del Señor. Puede que tengan razón, hay casos y hay así en que por muy cristianos que haya sido una pareja que se casó y se unió en matrimonio, los conflictos van a seguir, porque sabemos que la vida matrimonial no es perfecta, siempre aunque tengamos todo el temor y la palabra, van a haber desacuerdos, contiendas, para afinar los caracteres va a ser siempre muy complicado esto. Así como no hay matrimonios perfectos, tampoco hay iglesias perfectas. Pero el consejo es pertinente, es necesario tomarlo. Hay excepciones. De repente algún chico puede decir, bueno, yo creo que si conozco una niña que viene de afuera que no conoce la palabra del Señor, yo la puedo ganar para el Señor. La puedo ganar. Puede ser posible también que la pueda traer y ganar para el Señor. Pero siempre hay un mayor riesgo. Por eso el consejo es, no traten de no unirse en ese yugo. Pero hay casos que han sido al contrario. De esa manera lo han ganado. Pero también hay muchos casos en que una mujer, una madre, que conoció a un hombre que no conocía y no tenía el temor de Dios, ha cargado una vida de mucha aflicción y sufrimientos. Porque cuando el hombre, sobre todo, no tiene el temor de Dios, va a ser muy difícil la relación en un hogar. Y no habrá tampoco un buen cimiento en la casa para dejar huella para sus hijos. Así que estos consejos son muy importantes entregarlos en este tiempo a nuestros jóvenes. Claramente la palabra del Señor dice, y en el Salmo 119 lo dice tan claro aquí: ¿con qué limpiará el joven su camino? El mismo salmista responde, con guardar la palabra del Señor. La única manera de limpiar su vida, su destino, toda su relación, para que esté funcionando en armonía, es guardando en el corazón la palabra del Señor, lo que Dios ordenó desde el principio. Repetirle la palabra del Señor a sus hijos, el consejo. Hoy día necesitamos mucha sabiduría. Usted necesita como madre, como padre, mucha sabiduría para aconsejar a sus hijos, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Porque en esa etapa de la adolescencia es cuando más empiezan las dudas, es cuando más empiezan las luchas, los cuestionamientos y las críticas. Usted sabe qué compleja es esa edad para entender a los adolescentes. Pero son cuando más ellos necesitan el consejo, el cariño, el afecto de sus padres. Hay que entender que en ellos, en la adolescencia, está desarrollándose la fe. Por lo tanto, cometerán muchos errores, pero hay que cuidarlos mucho, cuidar su corazón, cuidar sus pensamientos, porque esa es la etapa clave. Si logramos conservar la fe en ellos, ellos van a estar comprometidos con el Señor en la iglesia. Pero si se descuidan, de los 14 años, como dijimos en las enseñanzas anteriores, es la edad clave para conservarlos o para perderlos. Como lo investigó tan claramente este ministerio One Hope, como lo expliqué anteriormente, ellos descifraron que esa edad entre los 4 y los 14 años es la etapa más importante para afirmar los principios, las enseñanzas de la palabra del Señor. Así que nuestra responsabilidad como padres, y es el consejo que uno puede dar por la palabra del Señor a sus hijos, y los quieren
el propósito del enemigo en este tiempo es cambiar la mentalidad, echar abajo y desmoronar todo lo que estábamos construyendo. Mire que hoy día todo es relativo, todo es opcional. Y además que los hijos hoy día tienen tantos derechos, porque Dios está velando por los derechos de los niños. Así que es más difícil hoy día, más complejo dar una formación cuando tenemos todo un sistema contrario. En la iglesia, en los hogares se está enseñando un consejo, una palabra de Dios, y afuera se está distorsionando todo, se está adoctrinando con una enseñanza humanista contraria a la palabra del Señor. Así que es tiempo difícil y tenemos que cuidar esta generación que Dios ha puesto al alcance de nuestras manos, en estados de depresión, hasta suicidio. Mucha gente joven se ha quitado la vida por dramas que han ocurrido. Quiero terminar con un consejo muy práctico para usted como madre, como padre. Cuando Proverbios capítulo 24 dice este hermoso consejo, que lo tengamos muy en cuenta: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. En ese solo versículo encontramos dos consejos puntuales: sabiduría y prudencia. Con sabiduría tienes que corregir a tus hijos, con sabiduría tienes que aconsejar a tus hijos, y con prudencia, dice. Hoy necesitamos ser prudentes, hermano. Prudentes, porque hoy día nuestros jóvenes, nuestros hijos, sobre todo adolescentes, no le van a escuchar más de una vez. Necesitamos tener sabiduría para hablarle, aconsejarle. No se trata de forzarlos, obligarlos, no se trata de sermonearlos para afirmarlo allá en la iglesia. Se trata de preocuparnos de ellos, de su corazón, entenderlos, comprenderlos, ser un refugio para ellos. El hogar, la casa tiene que ser un refugio para los hijos, incluso de confianza, donde ellos puedan decir: esto me está pasando, tengo dudas, tengo temores. Inclusive en la iglesia tiene que haber instancia cuando los jóvenes digan: tengo estas dudas, tengo problemas porque no creo esto, no creo esto otro. Tienen que sentirse libres para desahogarse y encontrar una paternidad espiritual que los escuche y los acoja, porque así vamos a estar cuidando. No olvide este hermoso proverbio. ¿Cómo se edifican sus hijos? Ellos que fueron escogidos con sabiduría y con prudencia de usted. Bueno, en este video que acabamos de escuchar hemos llegado a comprender lo importante, lo valioso que es entender la etapa de la adolescencia, cuidar nuestros adolescentes, porque de esa etapa depende su fidelidad para el resto de sus días. Así que con sabiduría, como decía el proverbio, con gracia y con mucha empatía, comprendiendo que la fe en ellos está en desarrollo y por lo tanto hay que comprenderlos y apoyarlos y estar cerca de su corazón, cuidar para que ellos permanezcan fieles en el llamado del Señor. Que el Dios de paz les bendiga y les guarde. Nos vemos pronto en el próximo video de enseñanza.